¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Son las 10 de la mañana, hora del centro de México, 11 de la mañana, hora de Quintana Roo. Sean bienvenidos a este webinar que tratará sobre un tipo de concurso que llevábamos algunos años de que no celebraban y va a ser el concurso de relatos fantásticos. Les voy a platicar un poco sobre el ponente de este día. Jorge López es actualmente director del área H2 del Distrito 34, fue past president del Club Reforma y también ha formado parte del comité ejecutivo del Club Avanzado Huaytlatuani y del Club Ibero. En lo profesional se desempeña como agente de seguros en el ramo de vida y gastos médicos mayores. Se considera un apasionado por las finanzas, la música, la producción de audio, la mercadotecnia digital, los felinos y, por supuesto, el arte de la oratoria. Con ustedes, Jorge López. Jorge, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Hola Fernando, ¿qué tal? Mucho gusto de estar aquí contigo y con toda la audiencia. Bien, Jorge, pues antes de cederte la palabra, quiero aprovechar para dar un par de avisos. El primero es, este webinar lo estamos grabando. A partir de mañana lo van a encontrar disponible en la página de YouTube del Distrito 34. Y el segundo aviso es, si tienen alguna duda, que estoy seguro que va a haber varias preguntas sobre este tema, por favor, en el navegador de Zoom pueden localizar el apartado de preguntas y respuestas. Si su navegador de Zoom lo tienen en inglés, lo van a identificar como Q&A. Una vez hechas estas indicaciones, Jorge, voy a poner en silencio mi micrófono, apagar mi cámara para cederte el escenario virtual. Bienvenido. Muchas gracias. Hace mucho tiempo, en una galaxia muy lejana, se habló de una civilización que vivió hace miles de años. Fue una civilización que se extinguió por el llamado virus COVID-20. De pronto, la humanidad despertó de un sueño en el cual fuimos inmersos, ya que de manera tal de poder salvarnos, fuimos congelados por 1000 años. Todo esto para poder escapar del virus que estaba acabando con más y más personas. Amigos, en este momento siento la soledad. Siento algo muy diferente porque no puedo ni siquiera percibir qué es real y qué no es real. ¿Fue acaso el COVID-20 algo que realmente existió o fue solamente algo en nuestra imaginación? Amigos, ¿qué tal? Esto que acabo de hacer fue un breve ejercicio de relatos fantásticos, cosas que tienen que ver más allá de la imaginación, de exageración, cosas improbables. Por supuesto, esto fue un poquito basado en la realidad actual que estamos viviendo. Esperemos que no sea tan catastrófico. Sé que lo vamos a superar y para mí es un gran gusto estar con todos ustedes. Vamos a darle inicio a esta presentación. Fernando, ¿me puedes confirmar si es visible mi pantalla? Creo que con que elijas el menú ya se cerraría. Listo, ahora sí ya se está viendo la presentación. Gracias. Ahora sí, ya está. Amigos, pues vamos a comenzar con el primero. ¿Qué son los relatos fantásticos? Los relatos fantásticos son temas que por su naturaleza son sumamente exagerados, son sumamente improbables. Esto, a diferencia de otro tipo de discursos, donde, por supuesto, vamos a seguir una línea estructurada, una secuencia de lógica de ideas. Ahorita vamos a hablar un poco más de eso.
Debemos de elegir un tema que sea improbable. Es por eso que al hablar de relatos fantásticos, pues no se vale que empecemos a contar una anécdota personal o algo que realmente sería muy probable que sucediera en la realidad. También se puede utilizar el recurso del humor, ayudas didácticas. Ahorita en mi pequeña improvisación, pues puse también ahí algunas ayudas visuales. Se pueden utilizar recursos que hoy en día la tecnología y sobre todo esta modalidad virtual de Zoom nos permite hacer, a diferencia de hacerlo en un escenario presencial donde a veces la gama de posibilidades está más limitada. Entonces, la imaginación es el límite de los apoyos didácticos que podemos utilizar para empezar a ilustrar nuestras ideas y lo que queremos plasmar en el discurso. Muy importante, amigos. Por ahí he visto que ha habido una confusión donde estamos acostumbrados a que el tiempo regular de los discursos que damos en Toastmasters casi siempre es de 5 a 7 minutos. En este caso, muy importante, considérenlo en lo que es de 3 a 5 minutos. Recuerden que en concursos, el tomador de tiempo no les va a dar una señal para decirles ya te pasaste de tiempo, y si no alcanzan los 2 minutos 30 van a quedar descalificados. De igual manera, si se exceden y pasan los 5 minutos 30 segundos, y el semáforo se va a estar prendiendo en el minuto 3, la señal verde, en el minuto 4, la señal de amarillo, y finalmente la señal en rojo a los 5 minutos para que vaya cerrando cuanto antes tu discurso. A diferencia de otro tipo de concursos, por ejemplo el de Table Topics, donde la pregunta te la dan a ti directamente, en este caso el tema es elegido por el concursante. Ya vieron por ahí mi ejemplo, ¿no? Yo elegí la temática esta de catastrófica de la humanidad después de 1000 años después del COVID-19. Luego, los concursantes deben entregar sus propios discursos. Esto también es muy semejante a otras categorías donde el contenido debe ser como máximo un 25% en el cual puedes citar, parafrasear o hacer referencia a material que no es tuyo. Y tengan mucho cuidado porque entonces, si yo, por ejemplo, hubiera empezado a excederme en este tipo de contenido, pues puedo ser descalificado. Si llegan a utilizar una paráfrasis o material externo, también es importante que lo indiquen en la presentación del discurso. Este tema no es muy agradable, pero se puede dar, que son las descalificaciones. Ya hablamos, de hecho, un poco acerca de la descalificación por rebasar el tiempo o por no cumplir el tiempo mínimo. También es importante que consideren que si a lo largo del concurso en el cual están participando otros concursantes están haciendo referencia a cierto tema y ustedes hacen referencia al mismo, como por ejemplo Pepito, como Pepito mencionó en el discurso anterior, si hacen ese tipo de aseveraciones, los pueden descalificar. Entonces no hagan referencia a discursos de otros concursantes. También está esta parte de no ser elegible como concursante. Para esto les recomiendo muchísimo que lean el reglamento, porque ahí vienen especificados una serie de requisitos de elegibilidad para poder concursar. Por ejemplo, entre algunas de esas cuestiones, pues los directores del distrito no podemos participar. Por supuesto, es importante estar al corriente con sus cuotas en el club en el cual estén inscritos. Y muy importante, también algo que a mí me parece una gran noticia es que al día de hoy el distrito no te está solicitando tener el nivel 1 o 2 de Pathways. Esto es algo muy diferente a comparación de lo que es el discurso internacional, el concurso de Toastmasters International, oratoria internacional, porque ahí regularmente te piden el nivel 1 o 2 concluido. En este caso, yo creo que es una gran oportunidad para que incentiven a todos los socios de su club, sin importar el nivel que tengan. Tampoco se pide el nivel del comunicador competente nivel 6, como anteriormente se hacía. Entonces pueden hacerlo con prácticamente cualquier socio de su club que sea elegible.
y adelante, participen, anímense. Ahora vamos a hacer un análisis de la papeleta que van a utilizar los jueces. Sobre todo esto es muy importante. Es importante para todos, tanto si eres participante, pero también si eres juez u organizador de tu concurso, porque con esto es con lo que puedes saber en qué se van a basar para evaluar tu discurso. Esta es la muestra de la papeleta para jueces. También, muy importante, antes de comenzar a desmenuzar la papeleta para jueces, yo sí considero muy importante que todos también leamos previamente el reglamento de concursos, en el cual vas a empezar a encontrar todavía más detalles de lo que viene aquí plasmado, porque si te vas directamente a la papeleta puede ser que omitas algunos detalles importantes que vienen en el reglamento con respecto a esta categoría de concursos. Entonces, si lo viéramos como una gráfica donde viene aquí el 100% de la rúbrica con la cual te van a evaluar, ¿qué es lo que tiene más peso? Bueno, lo que tiene más peso es el desarrollo de tu discurso. En segunda instancia, la técnica discursiva, que tiene un peso de 25 puntos de un total de 100. Y respectivamente la presentación física, la propiedad del lenguaje y la voz tienen un 15%. Ahora vamos a entrar en detalle en cada uno de estos rubros. El desarrollo del discurso. Recordemos que cualquier discurso en Toastmasters, o bueno, más bien cualquier discurso, debe de llevar una secuencia. Eso es lo que lo diferencia de dar una simple charla o de hacer un simple stand-up o de hacer cosas que no son un discurso. Debes de tener una apertura, un desarrollo, un clímax. Por ejemplo, en el caso de relatos fantásticos, yo te recomendaría que en la apertura nos des un preámbulo, que nos pongas el escenario, que nos pongas la introducción a la historia. Cuéntanos cuáles son las características del personaje que estás personificando o los personajes que vas a involucrar en la historia. En el desarrollo, a pesar de que estamos hablando de que el discurso fantástico es algo exagerado y sumamente improbable, eso no quiere decir que vas a empezar a soltar una serie de ideas que no llevan una secuencia. Entonces, en el desarrollo generalmente se puede hablar de un conflicto. Todos los personajes o la historia que estás personificando en ese momento entra en el mayor índice de clímax. Finalmente, en la conclusión, es donde le das un desenlace a la historia. Ahorita, por ejemplo, estaba yo dando esta historia que me inventé de la humanidad después de 1000 años del COVID-19. Pues tal vez ahí pudiéramos llegar a un clímax. Yo me estaba imaginando la triste soledad de un humano que despierta después de que pasaron 1000 años del COVID-19 y después de ser descongelado se da cuenta que la realidad ha cambiado muchísimo. Te recomiendo que también hagas transiciones claras entre cada punto, porque de otra manera, pues la gente sí se puede quedar con una idea de qué me está hablando. Estamos hablando de ideas ideas que no tienen lógica, de fantasía, pero por supuesto que se tiene que entender cuál es el orden de la historia. Entonces, mucho cuidado con esta parte de las transiciones también. La técnica discursiva, que sería el segundo punto con más relevancia para tu calificación por parte de los jueces. Aquí es creo que la parte que más hace la diferencia entre relatos fantásticos y cualquier otro tipo de discursos, porque yo te recomiendo, sobre todo, que uses la exageración. Hay gente que realmente es muy buena con sus expresiones, con su forma de hablar en exagerar las cosas. E inclusive creo que se vale empezar a actuar voces. Si, por ejemplo, estás hablando de un personaje que es una viejita o una persona mayor, pues entonces te recomiendo que exageres la voz
puedes hablar así. O puedes empezar a hacer una voz cada vez más gruesa y más exagerada, de acuerdo al personaje que estés personificando. La ironía. La ironía tiene mucho que ver con el contexto, porque, a ver, por ejemplo, estoy pensando en alguna idea. Esto aplica también a la vida real, ¿no? Es como cuando, por ejemplo, le dices a una persona, ay, ¿cómo estudias? A una persona que claramente está en ese momento descansando. Entonces es importante que aproveches ciertos momentos de tu historia en los cuales el contexto te dice que hay ciertas frases irónicas, como por ejemplo, no puedo dejar de escuchar voces, por todo el, por todo el mundo estoy escuchando a mi alrededor voces, pero resulta que en la historia estás hablando de una persona que en ese momento es la única persona en que queda en el mundo. Ese, por ejemplo, puede ser un contexto de cómo utilizar la parte de la ironía. Cambios sorpresivos. Estábamos hablando tal vez de una historia en el espacio y de repente aparece en escena un gato. Humor. También, si bien este no es un concurso humorístico, creo que también es muy válido. Y yo he visto representaciones muy buenas de discursos fantásticos, de relatos fantásticos, con humor y bromas. Yo, por ejemplo, hace rato estaba pensando qué tipo de bromas podía meter en mi discurso y se me estaba ocurriendo una donde, apoyándome de la tecnología, le hago una serie de preguntas a Siri. No sé si han visto que últimamente han estado muy en boga una serie de bromas en internet donde le hacen preguntas al navegador inteligente que posee nuestros teléfonos, como es el caso de Siri, o por ahí también han salido bromas con Alexa. También creo que se me estaban ocurriendo ese tipo de bromas donde yo le hago preguntas chuscas a Alexa o a mi celular y entonces el celular responde. Entonces, recordemos que el límite para hacer humor o bromas en este tipo de discurso también es, el límite es solamente la imaginación. Presentación física, que tiene un rubro de 15 puntos. Lo primero que quiero aclarar es que no se trata de salir vestido con la vestimenta más formal o elegante que puedas encontrar. Más bien se trata de cómo utilizas tu apariencia a tu favor. También yo creo que este tipo de discursos se prestan mucho a empezar a personificarnos. Ten mucho cuidado con no utilizar excesivamente recursos que puedan distraer la atención. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, por ejemplo, yo he visto discursantes que de pronto han salido a escena con una nariz de payaso y creo que es un elemento que no distrae en exceso. Le permite al juez ver tu corporalidad, tu lenguaje corporal, tus emociones, tus expresiones faciales. Entonces, a lo que me refiero con esto es, elige una manera de personificarte de tal manera que vaya acorde con el mensaje. No necesariamente significa disfrázate, pero sí elige cuál es la vestimenta adecuada para que puedas sumar. Si estás hablando algo sobre, vamos a decir, el ejército, pues también podría ser válido, ¿no? Que salgas personificado con un casco militar o algo por el estilo. Yo he visto a personas que de pronto han utilizado el maquillaje también como un recurso para reforzar su mensaje. O bien puedes salir de una manera totalmente normal, común, casual, pero trata de que todo lo que hagas con tu vestimenta y también con tu corporalidad realmente sume. Ahorita tal vez mi ángulo de cámara no es el más indicado, pero sí te recomiendo que de ser posible te pongas de pie para que de tal manera que se pueda percibir la parte superior de tu cuerpo y entonces pueda ser más visible todo lo que estás haciendo. También te recomiendo que eh, utilices un ángulo que te favorezca de la cámara. Hay veces que también puedes hacer ciertos acercamientos de adelante hacia atrás o de atrás hacia adelante
dependiendo cómo te veas mejor. Y por eso es que también en la preparación es muy importante que vayas viendo todos esos detalles y no que llegues a improvisar tu escenificación al momento de dar el discurso. Voz. La voz también tiene muchísima importancia. A veces nos enfocamos mucho en el contenido del discurso, qué es lo que estamos diciendo en el discurso, pero a veces no le ponemos tanta atención a qué tan alto estás hablando o qué tan bajito estoy hablando, porque también en ciertos momentos de drama, también los relatos fantásticos se prestan mucho a utilizar el drama como un recurso, y para hacer drama, pues en algunas ocasiones tienes que alzar la voz, tienes que exagerar, tienes que hablar más rápido. A todo eso nos referimos con flexibilidad. ¿Cómo utilizas el tono? ¿Cómo empiezas a jugar con la voz? Y el volumen, pues de lo que ya estoy platicando, que puedo hablar muy fuerte, pero también no se trata de solamente estar gritando. Se trata de tener variedad vocal. Recuerda que también eso es algo que aprendemos sesión tras sesión en Toastmasters, a cómo sacarle provecho a la variedad vocal. Entonces, mantén un vaivén de altos y bajos, de graves y agudos, de graves y agudos, de graves y agudos, porque también eso es la potencia, la fuerza, la emocionalidad. No puedo decir estoy contento así, pues tengo que realmente sentirlo y demostrarlo. O estoy triste cuando toda tu corporalidad dice lo contrario, pero la voz también tiene que ensalzar mucho todo lo que estás haciendo con tu relato fantástico. Propiedad del lenguaje. En esta parte es muy importante entender a nuestra audiencia. A pesar de que es un relato fantástico, eso no quiere decir que si estamos diciendo cosas que no tienen una lógica dentro de la realidad, entonces vamos a empezar a olvidarnos de la gramática, porque los jueces van a estar muy al pendiente de la variedad de vocabulario que estás utilizando en el mensaje, de la pronunciación. Yo te recomiendo que hagas una selección de palabras, porque en relatos fantásticos cuenta mucho el cómo describes un objeto o una situación o una persona. No es lo mismo que yo diga, me metí a ese cuarto oscuro, a que yo diga, al llegar a ese lugar, había una puerta abierta. Un lugar sumamente oscuro y silencioso. Un lugar que reflejaba el miedo total. Yo me quedé totalmente petrificado al sentir esa sensación inmensa de vacío. Solamente escuchaba voces, no podía ver nada absolutamente, pero escuchaba voces a mi alrededor. Entonces, si te das cuenta, entre más yo pueda describir la situación de tal manera que yo pueda causar una impresión o una imagen en la mente del público, es como esto también te puede ayudar muchísimo. Entonces, busca tu selección de palabras para describir todo aquello que está sucediendo en la historia. Fíjense que, por ejemplo, yo estuve revisando toda una serie de ejemplos de relatos fantásticos y hay algunos que encontré en la web que realmente no me hacen sentido porque yo no era la audiencia. Por ejemplo, encontré una serie de relatos fantásticos contados por oradores estadounidenses y realmente conmigo como mexicano no conectó demasiado porque estaban hablando de cosas muy locales. Por ejemplo, si yo hablara de una leyenda o de un mito basado en, vamos a decir, en la Fundación de México Tenochtitlan, muy probablemente otro tipo de audiencia no estaría familiarizado con que yo le describa esa situación donde vemos al águila posándose sobre el nopal. Entonces, es muy importante que también entiendan el propósito del discurso y la audiencia, la buena gramática, la pronunciación y, por supuesto, la selección de palabras para que esta escena sea verdaderamente memorable.
Pues bien, amigos, realmente creo que la teoría se dice fácil o relativamente fácil. Esto fue el análisis de la papeleta, pero creo que podemos resolver aún más dudas ahora que me apoye de Fernando para ver si tenemos dudas o tenemos algunas cuestiones por resolver. Sí, por supuesto, Jorge. Bien, pues los invito a que si tienen alguna pregunta, como lo comentamos al principio, por favor háganla en el apartado de preguntas y respuestas en su navegador de Zoom. Y si lo tienen en inglés, lo van a identificar como Q ampersand A. Bien, También veo por aquí una en el en chat, el chat, creo. sí, en el chat hubo una pregunta. Nos preguntan, ¿puedo hablar una historia de mi persona? Ok, como lo comentaba al inicio, sí puedes hablar de una historia de tu persona siempre y cuando esa historia suceda en una realidad no probable o no o fuera de la realidad, porque entonces si nos empiezas a contar una historia, por ejemplo, de tu pasado o una anécdota personal, entonces ahí es donde muy probablemente tu discurso seguramente no sería catalogado como un relato fantástico. Tienes que involucrarte, si vas a involucrar a tu persona, que sea con una realidad alterna o algo sumamente improbable o que realmente ni siquiera tendría lógica en la vida real. Perfecto. Gracias, Jorge. Tenemos ahora otra pregunta. ¿Cómo se evalúa el factor fantasía? El factor fantasía. Pues mira, eso se puede evaluar en varios sentidos. Por ahí hablábamos de la secuencia, de la estructura del discurso, que es lo que de hecho lo que tiene más peso. La fantasía, si bien son ideas que a veces pueden estar totalmente fuera de la lógica, sí deben de llevar una secuencia. Entonces, te recomiendo que estructures muy bien tu historia antes de empezar a personificarla. Y también hablábamos de la parte del lenguaje. Si el juez que empiece a evaluar tu discurso considera que estás realmente utilizando una gran variedad de elementos gramaticales que refuerzan esa fantasía, entonces muy probablemente te vas a ver beneficiado en la evaluación por parte del juez. Trata de hilar una historia bien estructurada, que esté fuera de la realidad, y dramatízala y exagérala lo más que tú puedas para que tengas el mayor provecho posible. Perfecto. Bien, tenemos ahora una pregunta de Diego Márquez. Nos dice, ¿qué consideras que es lo más importante a tomar en cuenta en un discurso de este tipo? Lo más importante, pues yo diría que es la historia en sí, que sea una historia verdaderamente exagerada e improbable, pero que además esté bien estructurada, que de hecho son los dos rubros que más se califican en la papeleta. Te van a calificar más con un 30 y un 25% respectivamente estos dos rubros. Entonces, cuida muy bien la estructura de tu historia y que esté verdaderamente exagerada, fuera de lógica y bien organizada. Perfecto, gracias, Jorge. Tenemos, bueno, es anónimo, no pone su nombre, pero tiene varias preguntas. La primera, ¿puedo utilizar música al inicio o fin de mi discurso? ¿Cómo contaría el tiempo si así lo hiciera? Esa es una muy buena pregunta. En el momento en el que se utiliza un efecto audiovisual, empieza a contar tu tiempo. Por ejemplo, cuando hice mi pequeña improvisación al inicio de esta charla, yo puse una música de fondo. Entonces, en el momento en que tú utilizas un efecto audiovisual, empieza a contar tu tiempo. Ahora, ¿cómo te van a contar el cierre de tu discurso? Pues en el momento en que dices la última palabra, es donde termina de contar el tiempo, porque también puede ser que de forma intencional o no intencional, cuando cierras el discurso, entonces sigue sonando tu música de fondo, pero eso ya no contaría como parte del tiempo, para que no haya ahí alguna confusión. Ok, perfecto. Y de la misma persona, la siguiente pregunta es, ¿puedo apagar la cámara para simular oscuridad total?
Sí, es válido. De hecho, por ahí mencionaba de las ayudas didácticas. Lo que sí te recomiendo es que no sea un tiempo excesivo si haces eso, porque recuerda que los jueces también están evaluándote otro tipo de aspectos como la apariencia física. Y si tú mantienes la cámara apagada por demasiado tiempo, pues muy probablemente eso en lugar de sumarte te va a restar. Entonces, todo lo que hagas, cuida el balance entre que te sume, pero que no te vaya a restar de más. Perfecto. Muy buena observación. Y también nos pregunta, ¿pueden visualizarse más personas en cámara para acompañar mi discurso? Sí, sí, de hecho es válido que inclusive otra persona entrara en escena, pero ojo con esto, ¿eh? Recordemos que tú eres el protagonista de tu discurso, eres el protagonista de la historia. Y si nuevamente vuelvo a lo mismo, si llegas a un desbalance donde otra persona u otro objeto u otro efecto visual tiene más protagonismo que tú, te puede perjudicar más de lo que te ayude. Entonces, si lo haces, cuida ese balance donde sigas siendo tú el protagonista de la historia. Perfecto. Y la última pregunta es, ¿el Zoom Master del concurso puede apoyarme con mis efectos especiales? Absolutamente no. Ahí tengan mucho cuidado porque hay personas y lo he llegado a ver en algunos concursos, donde asumen que el Zoom Master les va a estar apoyando con los efectos audiovisuales que pretenden utilizar. El Zoom Master en ese momento tiene la responsabilidad de cuidar distintos aspectos de la sala, como por ejemplo que no se metan intrusos, que nadie vaya a prender el micrófono de forma accidental o no accidental. Entonces el Zoom Master no tiene como tal esa responsabilidad. Ensaya muy bien y prepara muy bien todos los efectos que vayas a utilizar, asumiendo que nadie te va a apoyar. Perfecto. Bien, y ahora tenemos una pregunta de Rosalba Murillo. ¿Cuáles consideras que pueden ser los temas más interesantes? Híjole, esa pregunta es muy relativa. Yo creo que ahí sí hay el límite es la imaginación, porque el tema puede ser prácticamente cualquier cosa, pero evidentemente su naturaleza tiene que ser algo sumamente improbable, pero que a la vez también la gente lo pueda traer. Algo Y fuera de lógica, pero que pues pueden ser muchísimas cosas. Yo, por ejemplo, el día de hoy estaba eligiendo un tema que tenía que ver más como de la ciencia ficción. Puede ser también algún cuento fantástico, como aquellos donde nos hablan de unicornios, de personajes como magos, brujas, o puede ser inclusive basado en algún tipo de leyenda o mito. ok, perfecto. Tenemos ahora una pregunta de Víctor Martínez del Valle. ¿Se puede hacer relación con otras historias que ya existan? Sí, pero recuerda que hay una regla que nos habla de que tú no puedes utilizar más del 25% de contenido que provenga de otras fuentes. Entonces, si tú te excedes de este 25%, te pueden descalificar. Así que debes de tener mucho cuidado en no rebasar este límite. Perfecto. Bien, tenemos otra pregunta, dice Mario. ¿Alguna preferencia entre relatos trágicos como el que acabamos de escuchar y relatos optimistas? Creo que hay cierta proclividad hacia la tragedia. No, yo creo que en este caso, mientras mantengas la naturaleza del discurso en relato fantástico, puede ser optimista o puede ser dramático. Yo por ahí mencionaba un ejemplo donde puedes utilizar recursos como la ironía o la exageración o el drama para hacerlo más vívido, pero eso no significa que no puedas tener una característica optimista. Inclusive se pueden utilizar bromas y que también que sería totalmente lo opuesto a algo dramático. Perfecto. La siguiente pregunta es de Aurora Leticia Elizondo Payán. ¿Los chistes están permitidos dentro de estos cuentos fantásticos? Sí, sí, de hecho, es justo lo que acabo de mencionar. Es válido utilizar bromas, es válido utilizar el recurso del humor, siempre y cuando lo mantengas en la naturaleza del sentido improbable y fantástico que tiene ese tipo de historias. Perfecto.
Ana Laura Cuenca pregunta, ¿qué elementos consideras sean tomados en cuenta, además de los que mencionaste, en una historia fantástica? ¿Qué elementos adicionales? Pues mira, yo creo que ahí tiene mucho que ver la creatividad que tiene el discursante. Yo he visto a gente verdaderamente increíble en el manejo de efectos audiovisuales. De hecho, les recomiendo también que le den lectura. Hay un documento que nos habla específicamente de buenas prácticas al dar un discurso en la modalidad virtual. Si gustas, en un momento se los comparto. Ok, cómo no. Pero yo creo que si estamos ahorita bajo esta modalidad de Zoom, le podría sacar algún provecho bien utilizado de parte de esta plataforma. Ahora bien, sí les quiero hacer una observación que no quisiera pasar por alto. Lo que no es válido, de acuerdo a este manual de buenas prácticas en esta realidad virtual que nos da Toastmasters, no es válido utilizar más de una cámara. Puedes hacer lo que tú quieras con efectos audiovisuales y utilizar algún efecto con tu cámara, pero solamente con una cámara. No puedes utilizar más de una. Eso sí hay que tomarlo en cuenta. Entonces, te invito a que verifiques qué cosas puedes hacer más allá y salir fuera de la caja, como bien le dicen a esto. Perfecto, buena observación. La siguiente pregunta es de Renacimiento Toastmasters. Nos dice, ¿forzosamente tengo que personificar a alguien o lo puedo hacer como narrador? Es una buena pregunta. Mira, yo sí te recomiendo que personifiques, porque al final del día también esto es como la manera en que nosotros nos diferenciamos de como oradores, de ser simples, vamos a decirle, relatores de una historia. Entonces, no digo que no tenga su chiste darle lectura a una historia, porque también hay, de hecho, anteriormente en Toastmasters también había narración de historias, pero creo que el propósito de este tipo de concursos es también mucho tiene que ver con tu corporalidad. Y si todo es muy plano, como una simple narración, entonces muy probablemente eso no te va a beneficiar. Ok, perfecto. La siguiente pregunta dice, ¿la historia debe tener una moraleja o solo es una historia fantasiosa? Mira, como tal, en la papeleta no viene algo que te diga, tiene que haber una moraleja, pero como parte de la estructura del contenido, si puedes meter una moraleja, yo creo que sí te puede dar una gran ventaja sobre otros competidores, porque es parte de la estructura del discurso. Y de hecho es de los rubros que tiene más peso en la calificación final. Ok, perfecto. La siguiente pregunta es de Aurora Leticia Elizondo Payán. Pregunta, ¿la caracterización realmente abona para hacer la diferencia entre concursantes? Sí puede hacer una diferenciación si la estás utilizando de una manera adecuada, porque también por ahí comentaba algunos ejemplos. Por ejemplo, yo no recomendaría mucho el uso de una máscara, porque si utilizas una máscara, pues muy probablemente va a obstaculizar la manera en que te van a evaluar tu corporalidad, tus emociones, tus gestos faciales. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado. Si eligen utilizar algún tipo de personificación, háganlo de tal manera que no les vaya a afectar, pero es muy válido. Perfecto. Ana Bonizón nos pregunta, ¿hay que incluir en el discurso el saludo al Toastmaster, socios e invitados como en los otros discursos? No hay algo que te obligue a hacerlo, pero sabemos que a algunas personas realmente les agrada mucho y yo lo dejo como algo opcional. Perfecto. El siguiente es un comentario. Víctor Morán nos dice, solo para clarificar el tiempo, en el manual de Toastmasters, el Speech Contest Rulebook, menciona que para Tall Tales el tiempo es de 5 a 7 minutos. En este caso será de 3 a 5, ¿verdad? Agradece que se le clarifique la pregunta. Muy importante esa pregunta. Yo les recomiendo, se me pasó mencionarlo en la presentación, es importante que lean la versión más actualizada de los manuales, porque la versión más actualizada nos habla de 3 a 5. De hecho, también por ahí el equipo del distrito nos ha estado compartiendo una imagen con un código QR
y la liga a Google Drive, les recomiendo mucho que entren a esa liga. Si quieres, en este momento se las podemos compartir, Fernando, para Sí, que cómo también. no. Claro Ujú, que sí, porque, bueno, veo que por ahí ya la pusieron. bueno, es que también nos está acompañando Luis Cano. Luis, buenos días, ¿cómo estás? Sí, Luis nos acompañó ayer, también él compartió este enlace. Ok, perfecto. Gracias, Luis. Muy amable, un gusto saludarte. Bien, regresamos ahora con la siguiente pregunta, pero bueno, pero excelente observación, Jorge, que tienen que referirse al manual actualizado, el del 2020-2021. Bien, la siguiente pregunta es, si requiero compartir sonido, ¿el Zoom Master me da acceso o el sonido lo uso externo en mi computadora? Bueno, es lo que comentaba hace un momento. No puedes asumir que el Zoom Master te va a estar apoyando con tu discurso. Puede ser que lo haga. Puede ser que si lo haces con anticipación y te pones de acuerdo con él, lo haga, pero también existe la posibilidad de que por X razón no lo haga, porque en ese momento el Zoom Master puede estar ocupado en otro tipo de asuntos de logística del concurso y si justo en ese momento él está ocupado y no te puede atender con eso, yo te recomiendo que tengas el plan B o si es posible que lo tengas como un sonido externo para que no te vaya a afectar de algún modo. Perfecto. Bien, ahora viene, esta es una pregunta de curso de jueceo. ¿Qué pasaría si un concursante utiliza una historia de otro autor, pero los otros concursantes no se percatan de ello? ¿Quiénes son las personas que pudieran apelar o requerir la revisión de su contenido si llegara a resultar ganador? Pues ahí recordemos que se puede descalificar a un concursante si llegas a exceder del 25% de contenido de otras personas. Entonces, tengan mucho cuidado con eso, porque si se dan cuenta, pues entonces los jueces van a hacer una deliberación y van a determinar si efectivamente estás incurriendo en esa falta y pues te pueden descalificar. Mejor no lo hagan. Ok, perfecto, bien. No, y de hecho mi recomendación sería refiéranse al manual porque está muy claro ese punto, quiénes son las personas que pueden reclamar. No sé, Jorge, nos está acompañando Luis Cano, que es el responsable de concursos del distrito. Si le podemos pedir su ayuda para complementar la respuesta. Sí, por supuesto, adelante. Luis, ¿nos puedes apoyar para responder esta pregunta? No se escucha tu audio. Sí, perdón, más bien se cortó un poco la comunicación. No sé si me pudieras repetir la pregunta, por favor. Si nos pudieras, la pregunta que hicieron era sobre quiénes pueden reclamar en el caso de que notaran que hay repetición del tema en más del 25%. ¿Quiénes son los que pueden reclamar? Sí, gracias, Fernando. Sí, hay que recordar que en este caso las protestas únicamente se limitan a concursantes y jueces. Son los únicos que pueden elevar una protesta. Si yo como simple escucha del mismo me doy cuenta, no puedo, o sea, no está en mi capacidad el poder llevar a cabo una protesta. Solamente están limitadas para jueces y participantes. Perfecto. Gracias, Luis, muy amable. Bien, la siguiente pregunta es, ¿dónde se puede ver la grabación? Bien, reitero el aviso que dimos al inicio, a partir de mañana en el sitio de YouTube del Distrito 34 van a poder ver esta grabación. Tenemos ahora otra pregunta más. ¿Quiénes y en qué momento pueden impugnar? Ok, creo que esta ya se respondió. Va al respecto de lo mismo. ¿Quiénes y cuándo se puede impugnar? Se acaba de responder. La siguiente, ¿se pueden hacer movimientos con la cámara o se recomienda que sea más el movimiento del orador? Bueno, por ahí comentaba que el manual de buenas prácticas con respecto a el uso de la modalidad virtual en Toastmasters nos dice que solamente podemos utilizar una cámara, no puedes utilizar una segunda o incluso una tercera. Entonces, puedes hacer movimientos con ella, pero yo considero que en términos prácticos sí va a ser complicado. Entonces, ten mucho cuidado con eso. Lo puedes hacer, pero
Yo pienso que si haces un movimiento excesivo con la cámara te puede perjudicar más de lo que te puede ayudar. Perfecto. Gracias, Jorge. La siguiente pregunta es de Diego Márquez. ¿Cómo se deberían hacer las referencias en caso de que te bases en alguna otra historia? ¿Cómo hacer las referencias? No entiendo muy bien la pregunta ahí, perdón. Sí, Diego, si nos puedes hacer la pregunta o redactarla de otra manera para que fuera más comprensible, te lo vamos a agradecer. Y mientras vamos a proceder a la siguiente pregunta. Norma Béjar nos pregunta, el manual más avanzado, ¿dónde lo puedo obtener? No sé si te refieres, Norma, al reglamento de concursos. También agradeceré si nos lo puedes aclarar, pero en el caso de Jorge, ¿dónde se puede conseguir el reglamento de concursos actualizado? Creo que está en el material que está compartiendo Luis, estoy seguro. Pero Sí, Jorge, es correcto. Por ahí Luis Cano nos está compartiendo el código QR y la liga a Drive, donde no solamente van a encontrar la papeleta o el reglamento, sino que van inclusive a encontrar toda una serie de recursos, todos los que van a necesitar para organizar su discurso, porque ahí vienen toda la documentación necesaria. perfecto. Gracias, Jorge. Y aclarar que es importante que lo lean los concursantes, porque muchas veces se cree que únicamente los encargados de la logística lo deben de leer. Bien, viene otra pregunta anónima. Entonces, el tiempo para estos discursos será de 3 a 5 minutos. Creo que es nada más para confirmar el tema. Correcto, 3 a 5. Perfecto. Bien, y la última pregunta que tenemos es, nada más permítanme porque se cruzó el chat. La última pregunta dice, parecido a la pregunta anterior, históricamente, ¿qué tipo de relatos son más favorecidos? ¿Cuentos más si estilo realismo fantástico o tal cual de fantasía? Yo creo que ahí la respuesta es muy relativa. O sea, yo creo que más bien tiene que ver con la efectividad con el cual el orador está contando el relato. O sea, yo creo que puede ser de cualquier cosa, pero depende mucho más de la ejecución del orador. Ok, perfecto, muy bien. Y esto es todo lo que tenemos por preguntas. Ok, bien. Jorge, ¿algún comentario adicional que quieras agregar antes de que terminemos? Luis, que estás por ahí acompañándonos. Adelante, Luis. Muchas gracias, Fernando. Agradecer también a Jorge la presentación de este webinar. La verdad ha sido muy instructivo. Todas sus recomendaciones han sido muy buenas. El análisis de la boleta, que siempre es importante el conocerlo, saber sobre qué estamos trabajando, tanto los que van a ser jueces, los que van a ser concursantes. Siempre es importante identificar los elementos que se van a estar calificando. Voy a hacer dos aclaraciones únicamente que son de carácter técnico. En cuanto, hay una pregunta con respecto al tiempo cuando se utiliza música. Es importante, como lo mencionó Jorge, si yo voy a utilizar música en mi discurso, mi tiempo va a correr al momento en el que yo inicie con mi música, aunque yo no hubiera hablado o aunque yo incluso ni siquiera hubiera aparecido en pantalla. Esto es importante. También es importante recalcar que si yo termino mi discurso, digo mi última palabra, pero dejo la música, el tiempo va a transcurrir incluso hasta que termine la última nota de la música. ¿Por qué entonces no se requiere o no se limita únicamente a la parte verbal, sino que también a la música como tal? Si yo llevo, vamos a decir, 5 minutos y mi pieza musical final dura 3 minutos más, claramente voy a quedar descalificado porque obviamente no se va a poder cortar la comunicación hasta que termine la última parte de la música. Trátese únicamente de una pieza musical sin voz o pieza musical con voz. Entonces hay que tener mucho cuidado porque forma parte de mi discurso. También comentarles que las decisiones de los jueces son inapelables en la parte que nos comentaban la pregunta de cómo es el proceso. Si yo como concursante elevo una protesta, no significa que por el hecho de elevar la protesta automáticamente vaya a ser descalificado el orador a quien yo me estoy refiriendo. Yo elevo la protesta, en este caso el juez principal lo lleva ante un colegiado, como lo comentaba Jorge, ante el grupo de jueces, y el grupo de jueces decide, no es el juez principal quien decide, es el grupo de jueces quienes deciden si se va a descalificar o no al concursante. En caso de que sea descalificado, pues es inapelable, no hay un tema, un derecho a que se pueda
pues, contrarrestar esta pregunta. Y finalmente, si me permiten, voy a compartirles el código QR. Les compartí el link, el enlace. Me dicen que no lo pueden observar. Sin embargo, para los que nos están viendo, pues igual lo pueden escanear este código QR que nuestro director de calidad del distrito ha tenido a bien diseñar, para que simplemente basta con que enfoquen su cámara, su lector de QR a este código y automáticamente los va a llevar a las carpetas donde se encuentra todo el material. Tal como has venido mencionando, Fernando, como nos mencionó también Jorge, el material, estas carpetas contienen todo el material necesario para el concurso, partiendo e iniciando desde el manual, que hay que leerlo completamente. Si yo soy organizador, si yo soy juez, si yo soy concursante, es mi responsabilidad leer el manual. No podemos decir luego, es que yo no sabía, porque las reglas están al alcance de todos, son disponibles para todos. Está la última versión en español del manual, una versión autorizada por la sede internacional. Están todas las papeletas necesarias, tanto para jueces, jueces votantes, jueces de desempate, el cronometrador. Tenemos toda la papelería ya lista en cada una de las carpetas por separado, y un nuevo documento. Este sí está en inglés todavía, porque vamos a estar trabajando todavía en la traducción, pero este documento habla sobre las características generales de un concurso en línea, que ojalá se dieran ustedes la oportunidad también de descargarlo, leerlo. Estaremos trabajando para que ojalá que en pocos días también tengamos la traducción al español, pero son recomendaciones de la sede internacional con respecto a los concursos en línea, que son bastante útiles. Trae bastantes ejemplos también que creo que serán de su utilidad. Son mis comentarios. Espero que este material les sea de utilidad también. Perfecto, Luis. Muchas gracias. Y voy a ver si hay algún comentario adicional. No, esto es todo, ya no hay más preguntas. Bien, Jorge, ¿algo que quieras agregar para terminar ya esta transmisión? Pues si no hay más preguntas, creo que no. Simplemente agradecerles por este espacio que se han tomado y la responsabilidad tan grande que conlleva participar, pero también organizar un concurso. Y me da muchísimo gusto que estén aquí aprendiendo algo nuevo. Inclusive yo también estoy aprendiendo cosas nuevas. Perfecto. Muy bien, Jorge, muchas gracias. Luis, también muchas gracias por tu presencia. Bien, pues les agradezco mucho la atención a este webinar. Les reitero, a partir de mañana van a poder encontrar la grabación en el sitio de YouTube del Distrito 34. Me despido de ustedes, que tengan una excelente tarde y cuídense mucho. Hasta la próxima.